Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos muy gozosas de estar aquí en otro programa más, su programa Mujeres de Barro. Le damos la cordial bienvenida a este programa, y pues queremos presentarnos y nos presentamos empezando por la pastora Emma, por favor. Amén. El Señor les bendiga. Les saluda Emma. Que el Señor les guarde. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga en este nuevo día. Bendiciones. Pastora Sofía, amén. Dios les bendiga. Soy Rosario. Amén, gloria a Dios. Y su servidora Cintia León. Estamos muy gozosos de estar aquí con todos ustedes y estar ya listas para otro tema más y hablar de una de las mujeres de la Biblia también en esta hora. Una mujer que pues a través de sus hechos podemos ver que no era una mujer que caminaba en las cosas de Dios, pero bueno, hoy vamos a hablar de esta mujer llamada Herodías, una mujer vengativa. Y vamos para esto. Antes de iniciar con el tema, le voy a pedir a mi hermana Rosario que nos lleve en oración a través de este tema, para que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, inteligencia y podamos tener discernimiento de la palabra. Gloria a Cristo. Claro que sí. Bueno, pues vamos a orar en este momento. Amado Dios, Padre hermoso, en esta hermosa tarde, Padre, te pedimos que sea usted, Padre, el que esté usando, papito hermoso, estos medios para que muchas mujeres, Padre, sean transformadas a través de tu palabra, Padre. Que este programa sea de bendición, de edificación, Padre. Abre los ojos espirituales, Padre, sus oídos, Papito Santo, para que tu palabra penetre, Señor maravilloso, y que sea de edificación, Padre, que transforme la vida de muchas mujeres, Papito hermoso. Te pedimos que seamos también ese instrumento útil, Padre, para dar tu palabra, Señor maravilloso. Padre, solamente queremos agradecerte por todo lo que usted hace, Papito hermoso. A ti te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Gracias, bendito Padre. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a ir a los antecedentes, los cuales nos los va a presentar la pastora Sofía. Amén, gloria al Señor. Una vez más, Dios les bendiga grande y poderosamente. Estamos nuevamente en el programa Mujeres de Barro, con la finalidad de llevar una historia más para sus vidas, que sea de grande bendición, en la cual nosotros también, ¿verdad?, aprendemos de estos grandes temas que estamos estudiando a través de las Escrituras. Hoy vamos a hablar de una mujer que se llama en las Escrituras Herodías. Una mujer vengativa, podríamos decir, en la parte que aquí nos narra, y vamos a empezar en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que era una princesa idumea de la dinastía herodiana de Judea durante el tiempo del Imperio Romano. Amén. Estuvo casada primero con Herodes Filipo, primero con su tío y después con el hermano de este.
Herodes Antipas. Fue madre de Salomé, según los relatos evangélicos. Participó en una de las intrigas que condujo a la ejecución de Juan el Bautista. Amén. Esta mujer participó gravemente en la muerte de Juan el Bautista. Por eso dice aquí que estuvo casada primero con Herodes Filipo, primero su tío, y después con el hermano de este, Herodes Antipas. Bueno, continuamos. Dice, su nombre, la perversión femenina de Herodes. Amén. Dice aquí, su carácter era una mujer orgullosa que utilizaba a su hija para manipular a su marido, de modo que él hiciera lo que ella quería, y actuó con arrogancia de principio a fin, con absoluta falta de respeto por las leyes de la tierra en que estaban en aquel tiempo. Amén. Amén. Dice aquí su vergüenza. Ser reprendida por un profeta advenedizo por haber dejado a su marido Felipe. Aquí hay una parte que nos lleva donde dice su vergüenza de ser reprendida por un profeta de Dios que hablaba a través de las palabras a ellos, al pueblo, pero también aquí nos dice que se dirigía específicamente, prácticamente a lo que ellos habían cometido, ¿sí? Para casarse con su medio hermano Herodes Antipas. Su triunfo, que su plan para asesinar al enemigo Juan el Bautista. Ella en esta parte arma un plan perverso en la cual busca la forma de hablar con su esposo, con su marido, podríamos decir, porque ya estaba haciendo algo contra ese profeta. Lo podemos corroborar, amén, en una cita bíblica en el libro de Mateos 14:3, aleluya. Dice aquí, porque Herodes había aprendido a Juan y le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Amén. Tenemos esta cita bíblica que nos lleva a los hechos donde el profeta fue encadenado, fue encarcelado, y ahí mismo estaba tramando un plan para asesinar a este profeta. Amén. En Marcos capítulo 6, gloria a Dios, verso 14. Gloria a Cristo, aleluya. Santo es Dios. Amén, gloria a Dios. Dice, y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos por tantos poderes y milagros que actuaba ante él. Amén. Tenemos otra cita más en Lucas 3:19. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Amén, aleluya. Dice, entonces Herodes, el trarca, siendo reprendido a causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, por todas las maldades que Herodes había hecho. Amén. En estos 3 versículos y mucho más adelante de esta cita bíblica podemos darnos cuenta de los hechos que acontecieron ante esta persona. Gloria al Señor. Amén. Dice la Biblia, gloria a Cristo, Herodías era de Edom, descendiente de, gloria al Señor, Esaú. de Esaú. Herodías era
en realidad la mujer del hermano de Herodes, Felipe, un príncipe, pero que había sido desheredado por su padre Felipe, y Herodías vivía en Roma. Como resultado de una visita de Herodes a Roma en la casa de su hermano Felipe, se vio privado de su esposa Herodías. Le abandonó para irse con Herodes. Amén. Una traición muy fuerte que comete esta mujer Herodías. Pero Herodes también era casado con una princesa de Arabia, la cual era otro obstáculo al matrimonio de los dos. Herodes rechazó a su esposa Herodías y entró al palacio como reina. Solo un hombre se atrevió a protestar. Y ese hombre que se atrevió a protestar era Juan el Bautista. Amén. 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 Públicamente, de toda esta inmoralidad, Juan el Bautista, Herodes lo manda a encerrar desde su poder para el temor, para malquitarse con el pueblo, y prefirió dejarlo en vida. Herodes era capaz de cualquier crimen, pero era taimado y probablemente supersticioso, y no le cabía duda de que Juan era un profeta. Amén. Amén. Con esta parte, amén, gloria a Cristo, en la parte que a mí me corresponde, yo puedo entender y lo puedo hablar, gloria al Señor, que esta mujer había en ella un dominio muy fuerte. Había en ella una parte de maldad, porque aún siendo ella una mujer que ya había tenido su esposo y se vio con Herodes como para tener una relación, un matrimonio, fue algo muy fuerte, una inmoralidad que el profeta veía desde lejos. Y de esa manera, dice aquí, fue el único que se atrevió a hablar públicamente. Entonces, en esta parte de esta mujer que nosotros ahorita estamos entendiendo este tema y estamos hablando de esta palabra, pues para mí es importante decirles a todas aquellas personas que nos ven que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, hay mujeres que también hicieron pecados muy fuertes. Pero bendito el Señor que Dios nos da esa palabra para que nosotros podamos ir entendiendo. Amén, gloria al Señor. Amén, aleluya. Dios le bendiga, pastora. Amén. Pues damos gloria a Dios porque Dios es bueno y hoy nos permite estar compartiendo acerca de este Amén, tema gloria al Señor. Con cada una de las personas que nos ven. Y pues seguiremos hablando de Herodías, seguiremos hablando. Acabamos de escuchar con la pastora Sofi en dónde empieza esta trama. Amén, gloria de al Señor. Herodías y Herodes, y pues en medio de ellos Juan el Bautista. Y pues vamos a continuar tocando este tema, y yo quiero invitarles a que vayamos a las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 6, del verso 14 al 29, en donde veremos un poquito más ampliamente lo que nos comentaba la pastora Sofi. Y dice así la palabra del Señor: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que
Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pide lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Aquí podemos ver cómo Herodes, al enterarse de la existencia de Jesús y de las obras milagrosas, de los prodigios que hacía, él, a causa de esa superstición que tenía acerca de los profetas y el saberse que había decapitado o mandado decapitar a Juan el Bautista, empieza a narrar, y aquí vemos en este evangelio según San Marcos cómo es narrado lo que Herodes hizo, cómo con lujo de detalles empieza a mencionar que a causa de esta acusación o oposición acerca de este matrimonio que se lleva a cabo entre Herodes y Herodías, a la cual le había dicho que no le era lícito porque ambos pues estaban en matrimonio y cada cual dejó a su matrimonio, a su pareja, para tener un matrimonio ilícito, que no era correcto. Pero vemos aquí que a causa de eso, o sea, él lo manda a encarcelar, pero la que en realidad en su corazón, como decía nuestra hermana, la vergüenza que había venido sobre ella es que un profeta bienvenido, un profeta advenedizo, un profeta que apenas si está apareciendo, venga y le diga, le exhorte y le diga, le reprenda de que esto que está haciendo es incorrecto. Yo creo que para ella fue una vergüenza, pero no una vergüenza que trajera arrepentimiento, sino una vergüenza que la motivó a la venganza. Y en este caso ella pues insiste tanto en causarle mal que pues de cierta manera influye en Herodes, sí, para que sea encarcelado Juan. Y más adelante vemos que ella deseaba matarle. En el verso 19 dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. O sea, Herodías no estaba conforme solamente con que se le hubiese encarcelado. Ese no era el propósito de Herodías, no era suficiente castigo contra la afrenta que según ella Juan había hecho contra su vida. Y entonces ella dice que le acechaba y deseaba matarle, pero dice que no podía, porque Herodes de cierta manera tenía temor por esas dichas supersticiones, y al saber que era un varón justo, de haber dicho: si yo le hago algo, me va a venir algo malo. Y entonces él le guardaba, y dice que a veces le escuchaba de buena gana a Juan el Bautista. Pero llega un día y se da una oportunidad, la oportunidad que tanto había buscado Herodías se da, y entonces dice que en el cumpleaños de Herodes da una fiesta en el cual están sus príncipes, están sus tribunos, está gente muy importante, los principales de Galilea. Y entonces dice que
la hija de Herodías viene y empieza a danzar, y esto le agrada de tal manera a Herodes que quiere darle un obsequio por haber traído esa alegría ante sus ojos y ante sus invitados. Y él le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y hace un juramento, le dice, y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y vemos que su madre, llamada Herodías, que es la mujer de la cual estamos hablando hoy, en la cual nos centraremos, ella ya tenía un plan. Ya en su mente, ella ya lo había maquinado, en su corazón ya estaba. Y entonces dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista, que te la traigan en una bandeja y que la pongan delante de ti, porque yo la quiero. O sea, era la manera en la que ella pensaba que con eso iba a quedar vengada la afrenta que Juan le había hecho de haberla exhortado. Y yo creo que era públicamente era notorio. Sí, entonces podemos ver esto, y yo quiero compartirles algo que me llamó mucho la atención acerca de lo que hizo Herodes. Dice que Herodes hizo este juramento con esta chica cuando le dice: aún si me pidieras la mitad del reino, yo te la daría. Y en Proverbios 6:2 dice de esta manera: si te has enredado con las palabras de tu boca, sí, con las palabras de tu boca has sido atrapado. Y Herodes hizo esto. Herodes nunca se imaginó la magnitud de esas palabras que él dijo, de te daré lo que me pidas, si la mitad del reino me pides, te la daré. Habló muy a la ligera, y después, aunque quiso retractarse, no pudo hacerlo porque quedó enlazado con las palabras de su boca. Y algo también que veía encontramos también en la palabra del Señor. Amén, en Proverbios capítulo 6. Amén, gloria a Dios. En Proverbios capítulo 6, verso 16. Permítanme un momento. Proverbios 6, verso 16 al 19 dice de esta manera: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Amén. Y si nos damos cuenta, esas eran las características de Herodías. Esas eran sus características. Sus ojos arrogantes, una lengua mentirosa, manos que matan al inocente, porque en este caso se mató a un inocente, se mató a Juan el Bautista. El corazón que trama el mal. Ya había maldad en el corazón de Herodías acerca de Juan. Amén. Y los pies que corren a hacer lo malo. Inmediatamente se dispuso y decirle a su hija: pídele la cabeza de Juan en una bandeja. Amén. Y dice: el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Si se dan cuenta, ella sembró discordia entre los 2 hermanos, entre Herodes Filipo y Herodes Antipas. Así que pues continuamos, porque aún tenemos muchas cosas que aprender en este tema. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pastora. Sí. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues la verdad que este tema está algo fuerte y algo complicado, porque mientras las pastoras van explicando, a mí me empezaron a surgir varias preguntas. Y una de ellas es: ¿por qué Herodes se entristeció? Y empecé a buscar información, y dice que Herodes tenía a Juan como un hombre bueno, un hombre justo y un hombre santo. Así es. Entonces de ahí partimos, que él lo tenía en un buen concepto. Así es. Y él sabía que si Juan le había exhortado, es porque
él tenía razón. Así es. Entonces por eso él no se atrevía a levantar la mano en contra de Juan. Así es. Entonces aquí podemos aprender que pues muchas cosas se derivan de esta parte, porque Juan era tenido por justo, un hombre bueno, que exhortaba a los judíos a la virtud, a la piedad, los traía al bautismo. Él movía grande muchedumbre que acudía cautivados por su palabra, por lo que él predicaba. También vemos que Juan preparaba el camino del Señor Jesús. Eso lo vemos en Mateo 3:13 al 17. Entonces aquí vemos cómo fue el trabajo tan grande que tuvo Juan, porque iba preparando lo que venía, lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. En este verso de Mateo 3:13 vemos cómo Juan, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, él le dice que él no es digno de desatar la correa de su zapato, y que cómo le pide que él lo vaya a bautizar, que al contrario debería de ser bautizado por él. Amén. Pero Jesús le contesta que debe de ser cumplido todo conforme a la palabra. Amén. Entonces ahí vemos que los dos sabían cómo tenían que actuar. Entonces aquí vemos que esta exhortación que vino de parte de Juan era correcta a la vida de tanto de Herodes como Herodías. Por eso Herodes no se atrevía a levantar la mano en contra de Juan, y lo más que había podido hacer, porque es cierto, los exhortó, y lo más que había podido hacer él como rey era encarcelarlo, mantenerlo ahí, porque pues cómo era posible que alguien exhortara al rey, ¿no? Exacto. Entonces por ese motivo, bueno, aunque sea lo voy a dejar aquí encarcelado, pero sé que este hombre tiene razón. Este hombre ha hablado verdad, es un hombre justo, es un hombre piadoso, un hombre santo. No le puedo hacer algo más, ¿no? Pero había alguien con un corazón lleno de maldad. Así es. Una persona que buscaba el momento para poder matar a este hombre que la había exhortado. La palabra exhortar viene de la palabra paraineo, que es amonestar. Y aún más vemos que esta palabra exhortar también se deriva de otra palabra que lo encontramos y dice que está localizada en la Biblia Strong y significa proscaleomani. Dice que esta es llamar hacia uno mismo, es citar, es invitar, es convocar, es exhortar y es llamar. Entonces aquí vemos que esta palabra exhortar, me quiero imaginar que Juan la llamó, la invitó a que ella cambiara su forma de ser. Así es. La invitó para el arrepentimiento, para que se alejara de pecar, pero esta mujer tenía otros planes diferentes. A ella lo único que le interesaba era tener un lugar prodigioso, un lugar en donde ella pudiera mandar, en donde ella pudiera hacer cosas. Es por eso que a ella no le importó la exhortación, sino que esta exhortación trajo a ella mucho odio y mucho coraje hacia la vida de Juan. Entonces vemos aquí que esta es otra de las mujeres malas de las que habla la Biblia. Herodías tenía una accidentada carrera cuando se trata del matrimonio. Ella ya se había casado con su tío, Herodes Felipe, pero cuando su hermano Herodes Antipas visitó a la pareja en Roma, sedujo a Herodías para dejar a su esposo y se casase con él. La posición de Herodes Antipas
dice aquí, era un tetrarca de Galilea y Perea. Era próxima a la de un rey. Aquí vemos, aun cuando dice aquí que él la sedujo realmente, yo quiero pensar que esta mujer era movida por la ambición. Sí. Sí, me quiero imaginar que estaba casada con este Herodes Felipe, pero él no tenía gran descendencia, no tenía un lugar a donde reinar. Entonces vino este varón a su casa y ella se enreda con él, se va, porque sabía que él era el próximo rey. Entonces aquí vemos que ella mejora su propia carrera, yéndose con él. Parece que no importa la condena de la Escritura, lo que menciona la palabra en Levítico 18:16, en donde dice que esta palabra en Levítico 18:16 que nosotros vemos en la Escritura, ¿verdad? Que es algo que el Señor menciona, que en donde empieza, a ver, vamos a buscarla, 18:16, dice que La desnudez de la mujer de tu hermano. dice que en esta cita dice que no verá la desnudez, ¿verdad?, de su hermano. Dice en la Biblia latinoamericana, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, que es la desnudez de tu hermano. Amén. Entonces aquí a ella no le importa eso, a ella lo único que le importa es estar en una mejor posición social, ya como reina, sabiendo que este hombre también era casado, deja a su esposa. Entonces dice aquí, cuando Juan el Bautista le dijo a Herodes que el matrimonio no era legítimo, la situación matrimonial de Herodías de repente se volvió algo muy importante. No era que Herodías quisiera arreglarla, simplemente quería librarse de un crítico, pero Herodes no. Entonces aquí vemos que, como ya lo expliqué hace un momento, a Herodes no le interesó matarlo, no le interesó librarse de él, sino ese corazón a lo mejor estaba luchando entre hacer lo bueno y lo que este hombre le había dicho, que no estaban haciendo lo correcto. Dice, por lo tanto, vemos que esta mujer Herodías era una mujer manipuladora, hizo que su hija, esa hija del primer esposo, conocida como Salomé, bailara para el rey Herodes con una danza erótica que agradó al rey Herodes y ofreció a la muchacha cualquier cosa que ella le pidiera, lo cual ella viene, le pregunta a su madre y su madre le menciona que pida la cabeza de el rey, de Juan el Bautista. Es aquí a donde se presenta la oportunidad de oro para esta mujer llamada Herodías. Es aquí a donde nosotros vemos que esta mujer llamada Herodías cumple realmente ese deseo malinsano, ¿verdad? De que ella deseaba que muriera Juan el Bautista por haberla exhortado. Amén. Así que bueno, vamos con Rosario. A ver, ¿cuáles son tus comentarios de este tema, Rosario? Pues podemos ver que también esta mujer, Herodías, era algo semejante a Jezabel. Ella tenía un espíritu jezabélico, porque vemos que al igual que Acab, vemos que en las dos tenían, pues en ambos casos las mujeres tenían como que menos escrúpulos, menos sentimientos. Entonces vemos que lo que Jezabel tenía era que ella odiaba a Elías, pero vemos que Herodías odiaba a Juan. Comparando a estas dos mujeres en la Biblia, en la historia, vemos que Jezabel pues no logró su venganza contra Elías, pero al contrario de Herodías, pues vemos que ella sí cumple su
su propósito, que era acabar con Juan. Entonces vemos que muchas veces en el corazón de una mujer decidida al mal, pues no se queda atrás. Vemos que su corazón respecto a un hombre, cuando se entrega al pecado, pues pasa a ser un instrumento de Satanás. Entonces vemos que con menos bajeza, vemos que a veces la gente lo que nos dice es que cuando uno usa su sexualidad, pues no importa, porque pues es algo que es de nosotros, ¿no? Pero vemos que en este caso el divorcio realmente no está bien, porque vemos el reflejo de Herodías, vemos que todo lo que le conlleva, vemos que una vida fiel delante de Dios, pues se va construyendo día a día, pieza a pieza. Cuando nosotros somos fieles en las cosas más básicas, con un compromiso matrimonial, pues vemos que construimos una buena vida. Hay personas, yo he conocido personas que son muy fieles en su matrimonio y han logrado tener hasta 30, 40 años de una vida de matrimonio. Y vemos que es algo hermoso poder ver que desde pequeños, ahora sí desde jóvenes, inician una vida matrimonial y ver que terminan en una vida pues ya grandes, adultos, siendo la misma pareja y se llevan de una manera maravillosa. Así es. Pero eso se va construyendo pues día a día. Amén. Entonces vemos que la fidelidad hacia Dios es algo importante que nosotras como mujeres tenemos que tener, la fidelidad hacia Dios. Vemos que esta mujer pues es un ejemplo negativo para nosotras. Así ¿Por es. qué? Porque ella tenía orgullo, ella era manipuladora, era arrogante, era negativa, vengativa. Entonces esta mujer pues en base a su orgullo utiliza a su hija. Vemos hasta dónde llega su maldad en utilizar a su hija para que seduzca al rey y pues pueda cometer lo que ella deseaba. Así es. Entonces vemos que actúa con arrogancia de principio a fin, una absoluta falta de respeto por las leyes de la tierra en lo que estaba. Y vemos que lo que a ella más le afecta es que ella sea reprendida por un profeta, por Juan, por haber dejado a su marido. Eso fue lo que a ella le hace ver realmente lo que ella tenía en su corazón. Así es. Porque recordemos que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo que va a hablar nuestra boca. Amén. Así es. Pues al final vemos que su triunfo pues fue asesinar a su enemigo, que era Juan el Bautista, y vemos que da resultado. Aunque nos parezca negativo, la única lección que sacamos de Herodías es que muchas veces el pecado nos va a devorar. Y es una promesa. Si el pecado siempre encuentra una manera de introducirse a nuestra vida, pues a lo largo nos va a consumir. Entonces existe una forma de evadirlo, y esa pues es abandonar el pecado, arrepentirnos. Y si encontramos perdón, pues vemos que tenemos una nueva vida en Cristo. Cuando nosotros abandonamos el pecado, vemos que muchas veces nuestras cargas que trae el pecado, pues ya no las quitamos, ¿no? Y cuando empezamos una nueva vida en Cristo, pues empezamos a caminar de una manera diferente. Aquí lo que vemos es que Él promete perdonar hasta los pecados más groseros, el estilo de vida más depravado, las conductas más licenciosas. Es posible que aún así tengamos que enfrentar consecuencias de nuestro pecado. Pero pues algo que tenemos que también tener en cuenta es que ya no seremos juzgados por ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo nos ha perdonado. Entonces, con Cristo como nuestro mediador, pues llegaremos a volvernos tan limpio como si nunca hubiéramos pecado. Vemos que sí es cierto, tenemos que afrontar las consecuencias de nuestro pecado, pero cuando nosotros empezamos una nueva vida en Cristo, pues vemos que Él nos perdona. Amén. Y ya no nos lo está recordando, sino que simplemente Él lo olvida. Amén. Mientras los apóstoles de Jesús están predicando en Galilea, Él prepara el camino para la llegada de Jesús. Y vemos que aun cuando lo vemos de una manera diferente, de una manera que esta mujer tenía lo que tenía en su corazón,
vemos que también estaba escrito en la Biblia. Él tenía que preparar el camino para que llegara Jesús. Entonces vemos que Juan pues condenó abiertamente el matrimonio del rey Herodes con Herodías, pues ella era la esposa de su medio hermano Filipo. Así es. Herodes afirma la ley mosaica para el divorciarse de su primera esposa y luego para casarse con Herodías, está yendo en contra de la ley y comete adulterio. Bueno, pues vemos también que, pero ahora dice no sabe qué hacer con Juan porque la gente lo consideraba un profeta. Y vemos que dentro de todo, vemos que Herodes, vemos que tenía un sentimiento. ¿Por qué? Porque vemos que él, a pesar de que él no escuchaba firmemente lo que decía Juan, pero le tenía un respeto. Y él sabía que él era un hombre santo, por eso lo respetaba. Por eso no pudo haberlo mandado a matar directamente él, porque pues hasta cierto punto él le tenía como que cierto pues miedo hacia él. Entonces, pero vemos que esta mujer no tenía escrúpulos, ella simplemente quería acabar con lo que le estaba afirmando su pecado. Así es. Entonces ella manda a matar a Juan y dice, y por fin se le presenta la oportunidad que llevaba tiempo buscando, y eso lo vemos en Marcos 6:19. Así es. Poco antes de la Pascua del año 32, Herodes hace una gran fiesta para celebrar su cumpleaños, y eso ya lo vimos, ya ustedes ya lo mencionaron, ¿no? Así es. De cómo él hace la fiesta y cómo llega pues la hija de esta mujer, de Herodías, y llega y seduce al rey. Y lo único que le dice, pues como él ya no podía, porque se había enlazado con los dichos de su boca, ya no se podía hacer para atrás, lo único que hace pues es ejecutar lo que ella había dicho. Así es. Bueno, pues ese es el comentario que yo tengo. Amén. Bueno, a mí me gustaría buscar un poquito más qué es lo que sucede en las personas cuando les son exhortadas sus acciones. Así es. Habemos varios tipos de personas. Cuando nosotros somos exhortados, unos tendemos a arrepentirnos de una manera real, de una manera verdadera. Cuando entra el verdadero arrepentimiento en nosotros nos alejamos del pecado y lo dejamos de realizar. Y nunca más lo volvemos a hacer, aun cuando tengamos luchas, porque quiero decirte, amado hermano que nos estás escuchando, que todos somos seres humanos y todos tenemos una lucha en nuestro corazón. En nuestro corazón, de nuestro corazón surgen cosas buenas y surgen cosas malas. Es ahí a donde se ejecuta la concupiscencia, los deseos de la carne. Entonces, muchos cuando somos exhortados, ya sea a través de la palabra, ya sea a través de un siervo de Dios, muchos tendemos a dejar lo que estamos haciendo y nos apartamos de eso, y es cuando llega el verdadero arrepentimiento. Amén. Pero hay otros que lejos de eso, lo que sucede en nosotros es lo que sucedió con esta mujer llamada Herodías. Ella se enfadó, ella se enojó mucho porque ella había sido exhortada, y a ella se consideraba que ella era la reina y que nadie podía venirle a decir a ella lo que ella estaba haciendo. Te quiero llevar a otro ejemplo. Hay dos ejemplos que vienen a mi memoria. Uno de ellos es Caín y el segundo es un rey llamado, se me fue el nombre, pero ahorita lo voy a recordar. Bueno, Caín. Vamos a ir tantito a Génesis 4:6 y dice que el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Y en el verso 7 dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte, te quiere dominar, pero tú debes de dominarlo a él. Entonces, amados hermanos, aquí vemos cómo es Caín,
se enoja cuando es rechazado su regalo, cuando no es aceptado. Caín se enoja a tal manera y se entristece que el Señor se da cuenta. El Señor ve que él no está contento porque hay en su corazón algo que se está formando. Y veo que se forma algo similar a lo que hace esta mujer Herodías. ¿Por qué? Porque él llega en su pensamiento a hacer algo en contra de su propio hermano. Hasta el grado de matarlo. Entonces, no todas las personas actuamos de la misma manera. Dios nos da la oportunidad a todos para arrepentirnos. Porque la misma palabra nos enseña que Dios quiere que todos seamos salvos y que nadie se pierda. Hay otro rey que desde su juventud buscaba la presencia de Dios. Pero un día ese rey se le olvidó quién era el que hacía todo lo que él tenía, quién le daba todo. Y entonces ese rey cometió un error y fue al templo del Señor y hizo algo que no le correspondía. Y dice la palabra que los sacerdotes lo confrontaron y entonces él se enojó muchísimo. Y entonces él aventó el incensario y dice que de pronto el Señor lo dañó con lepra. Ese rey se llamaba el rey Usías. ¿Por qué? Porque hay personas que se enojan cuando son exhortados, cuando son reprendidos. Entonces, este rey Usías, dice la palabra que el Señor lo lastimó con lepra y así murió leproso. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros seamos exhortados, debemos de ser humildes. Debemos de poner atención en las cosas que nos están llamando, que nos están diciendo, mira, esto que estás haciendo no es correcto. Desde ahí data la humildad del ser humano. Pero muchos, lejos de ser humildes, nos enojamos. A mí me agrada mucho y me gusta leer un salmo que está en el Salmo 19:12. Y dice la palabra del Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Nadie. Nadie los puede entender. Nadie se puede dar cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, amados hermanos, es necesario que nosotros le pidamos dirección a Dios, que nosotros le pidamos al Señor tener un corazón correcto para poder recibir cuando nosotros seamos exhortados, cuando seamos señalados, porque Juan el Bautista le había dicho, no es correcto esto que tú hiciste. Pero ¿cómo lo recibieron? Al contrario de haber recibido la exhortación, de haberla pensado y de haber dicho, vamos a corregir nuestras vidas, este hombre tiene razón. Dice en el Salmo 19:12, nadie puede darse cuenta absolutamente todos sus errores. Así que te pido que me ayudes a no cometer pecado sin darme cuenta. Entonces, dice la palabra de Dios que en el corazón, lo voy a decir así, en el corazón se cocina toda la maldad. En el corazón, del corazón brota todo lo que nosotros queremos hacer. Entonces, amados hermanos, dice en el verso 13, protégeme de la soberbia, no dejes que gobierne mi vida, solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Amén. Amén. Entonces, tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nosotros tengamos el comprender la palabra, la exhortación. A nadie nos agrada. A nadie nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo incorrecto. Pero debemos de ser como en esta palabra del Salmo. Protégeme de la soberbia.
y no dejes que gobierne mi vida. La soberbia enceguece el entendimiento, la soberbia hace que nosotros no nos demos cuenta de los errores y cometemos muchos pecados sin darnos cuenta. Amén. Amén. Así que bueno, no sé si alguien quiera hacer algún comentario más. Pues ahorita que estábamos meditando, pastora, encontré esta palabra y creo que es una palabra que va de la mano con lo que es la exhortación, y más que nada la exhortación a lo que es el adulterio y la fornicación que vimos centrado en este tema y que fue muy señalado por el profeta Juan el Bautista. Y vemos aquí en el Proverbios capítulo 6, en el 23 en adelante, dice: pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigos. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Creo que el profeta Juan trataba de llevar esta palabra, esta instrucción a la vida de Herodes y a la vida de Herodías, porque de cierta manera creo que el propósito de un siervo de Dios era llevar al arrepentimiento a la gente. Amén. Y vemos que aunque Juan era duro, porque esa era la temática de Juan, Juan era duro y a la cabeza, o sea, no se andaba por las ramas, y se los dijo directamente, los confrontó con este pecado, pero no los confrontó como para avergonzarlos, sino los confrontó para que ellos, como decía usted, que significa la palabra exhortar, que dice es llamar hacia uno mismo, o sea, como volver en sí. Así o sea, es. No estás actuando cuerdamente, vuelve en sí, Así vuelve a hacer lo que tienes que hacer y déjate de andar haciendo aquello que no debes. Entonces, creo que la palabra de Dios es aquella que nos va a guardar, que nos va a dirigir por el buen camino, que nos va a corregir para que nosotros no nos vayamos hacia otro lado. Y esa es la palabra de exhortación, porque a veces tomamos la exhortación como un regaño, como algo que solamente nos quiere hacer sentir mal, pero en sí la exhortación nos lleva a que nosotros nos volvamos al camino que tenemos que caminar, porque como dice también en la palabra, todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que creo que por eso es importante que tomemos esa parte, la exhortación acerca de la fornicación y el adulterio, que fue muy nombrado en este tema, y que creo que de igual manera quede abierto para los que nos están viendo, y que si pueden ir a ese libro de Proverbios y ver que ciertamente aquel que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Así Amén, es. pastora. Amén, gloria a Dios. De hecho, vemos en ese mismo proverbio de 6:32, Sí. dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Así es. Y dice en el 33, herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Así es. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Pero aún más, vamos a Santiago 1:5, que habla: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Amén. Entonces, aquí
yo creo que lo que a ellos les hizo falta fue primeramente la humildad, el reconocimiento de lo que ellos estaban haciendo, el pedir la sabiduría de Dios para corregir. A lo mejor hubiera sido diferente que ellos se hubieran acercado a Juan y le hubieran preguntado, bueno, ya lo hicimos y ahora ¿qué hacemos? Exacto. ¿Cómo corregimos esto? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, amados hermanos, muchas veces nosotros, el hombre no quiere corregir su vida porque el pecado es tan agradable, el pecado es tan codiciado, tan gustoso, que muchas veces nosotros no queremos salir de ahí. Así es. Pero yo hoy te quiero decir que realmente uno de los frutos de conocer a Dios, dice la palabra que las cosas viejas pasan y hoy son hechas nuevas. Amén. Y cuando Dios nos da realmente el conocerlo, aun cuando estemos en pecado, aun cuando estemos haciendo cosas, dice en Efesios que cuando los que roban ya no roben más. Así que si nosotros hemos estado pecando y haciendo cosas que son incorrectas, dice la palabra, Dejar de hacerlas. queremos dejar de hacerlas, Así es. porque este es el verdadero fruto de que conocemos a Dios. Así es. Que es el verdadero fruto del arrepentimiento, que es el verdadero fruto en donde nosotros, por amor, por gratitud, porque estamos entendidos que no estamos haciendo lo correcto, entonces lo dejamos de hacer. Así es. Y venimos a hacer lo correcto. Dejamos todo eso y entonces entramos a la obediencia. Así es. Amén. Así es. ¿Algo más que deseen comentar? Amén, Pues aleluya. que estamos aprendiendo, ¿verdad? En este tema. Y bueno, mi comentario es lo siguiente. Dando gracias a Dios, ¿verdad? Por aprender un poquito más de la palabra, por aprender un poquito más de las escrituras y conociendo que este varón llamado Juan el Bautista, que llegó antes que Jesús, abriendo caminos, como dice, él empezó a dar el evangelio, a predicar la verdad de Jesucristo, de ese Mesías que iba a llegar, de ese Salvador. Y de igual manera, ¿verdad? Tenemos mucho que aprender acerca del arrepentimiento, porque él fue un mensajero del Señor, completamente hablaba de arrepentidos y convertidos. Amén. Y buscar el reino de Dios y ser bautizados en las aguas. Entonces, la fama de este varón se escuchó por todo el reino. Él hablaba la verdad, que teníamos que obedecer a ese Dios, a ese Jehová, cómo teníamos que ser obedientes. Ya desde ese tiempo no es tolerable fornicación, no es tolerable adulterio, no es tolerable pecado. Por eso la palabra de Dios que tenemos en nosotros, que es la Escritura, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos redarguye y la palabra de Dios nos enseña cada día cómo debemos ser. Amén. Entonces realmente yo puedo entender, ¿verdad? Que aquella pareja pues carecía de esta palabra, o si lo sabía, lo hacía a un lado, porque ellos cometieron ese gran pecado. Entonces, así cometiendo ese pecado, Juan observa y les habla públicamente. ¿Para qué? Para que ellos no fueran ejemplo y todo se esparciera por todo ese reinado de Herodes. Al rato todo el mundo iba a andar haciendo lo mismo. Entonces él tuvo que publicar ampliamente. Y eso fue lo que le molestó a la mujer. Y por eso buscó la forma de decapitar a este buen hombre, Juan el Bautista. Entonces realmente, como dice aquí los comentarios que estamos llevando a cabo este tema, su maldad de la mujer fue ejecutada. Porque aprovechó el momento del cumpleaños y dice, bueno, el rey no me escucha, él no atiende mis ruegos, pero usó a su hija. Y su hija plenamente se puso en la danza. ¿Y qué fue lo que pasó, verdad? ¿Qué le dice el hombre? Lo que tú me pidieres te daré. Si es preciso, la mitad de mi reino te daré. Pero ella no quería eso. Ella ya había sido manipulada por su madre. Entonces ella pidió la cabeza de este varón Juan el Bautista. Y bueno, pues
En realidad no tenemos mucho que aprenderle a esta mala mujer. Lo que sí tenemos mucho que aprender es lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que las escrituras nos dan, y es ahí donde nosotros nos tenemos que agarrar de la mano del Señor. Gloria a Cristo. Amén. Sí, amén. ¿Algo más? Bueno, pues yo lo que sí puedo aprender de todo esto es que todo lo que haya en nuestro corazón, de alguna u otra manera, Dios lo va a hacer, que nosotros enfrentemos lo que haya en nuestro corazón. Entonces, lo que hace el decir aquí, lo que hacía, lo que hizo Juan el Bautista de reprenderla, pues es para que nosotros tomemos en cuenta de que Dios no quiere lo malo para nosotros, sino que Dios quiere lo bueno. Quiere que nosotros vayamos a un arrepentimiento y quiere que nosotros hagamos lo bueno, lo correcto, lo perfecto y lo agradable para Él. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Creo que tenemos que aprender a escuchar las reprensiones y pues sobre todo no enojarnos, sino que al contrario, hacer lo bueno porque Dios, eso es lo que le agrada. Amén. Ese es Tu comentario. mi comentario. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pedirle a la pastora Sofi Gloria a que Dios. si nos puede llevar en oración y darle gracias a Dios por este hermoso programa. Creo que tiene mucha enseñanza para todos nosotros. Sí, amén. No sé para ti, pero sí nos gustaría que nos dejes tus comentarios y vamos a orar, vamos a entrar en oración. Amén. Gloria a Dios. Amante Dios que moras en el cielo, Padre, te damos gracias, Jesús, porque en esta hora nos has permitido, Señor, desarrollar este siguiente tema. Señor amado, permítanos ser obediente, Padre, a tu palabra. Permítanos escuchar tu palabra, tu consejo, Señor. Dirige nuestros pasos, nuestro corazón, nuestra mente, Padre, que vaya dirigido, Señor, completamente de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que ven este programa, Señor. Bendíceles grande y poderosamente, Jesús. Que todo, Señor, esté en tus manos, Señor. Cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier dificultad, cualquier proceso que estén pasando, Señor, sea usted, Padre, en sus vidas, en sus corazones, Señor Jesucristo. Llénalos de paz, llénalos de alegría, Señor. Llénanos de obediencia, Padre, a tu palabra. Ciñe nuestros lomos de tu verdad, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, mas que volvamos a un arrepentimiento, Señor, delante de ti, Señor amado, delante de tu palabra, a tus pies, Jesucristo. Te ruego por todas aquellas almas, Señor, que se encuentran en el mundo entero, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre, a servirte, Padre, a buscar más de tu presencia, Señor. Bendice las amadas siervas, Señor, las amadas pastoras, nuestra hermana Sarita, Padre, nuestro hermano, Señor Jesucristo, el director de este programa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos y cúbrenos, Señor, con tu manto de gloria, Padre. Bendice, Señor, Mujeres de Barro, que siga adelante, Padre, todo lo que has puesto en el corazón de tu hija, Señor Jesucristo. Bendito Dios, gracias te damos en esta hora, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bueno, pues le mandamos un saludo a la pastora Sarita. Amén. Y le pedimos al Señor que pronto pueda estar con nosotros. Amén. La extrañamos, la verdad que sí, porque es parte del equipo de Mujeres de Barro. Aleluya, gloria al Señor. Y le damos también gracias a Dios porque hoy nos está acompañando Rosario. Así que yo sé que Dios está poniéndola de punta de lanza para algo más que se va a hacer. Amén. Así que Dios nunca se equivoca, pero también le pedimos a Dios que sane a la mamá de nuestra hermanita, la pastora Sarita. Amén. Amén. Gloria a Así Dios. que estamos orando y le pedimos a Dios que sea propicio en sus vidas. Amén. Bueno, pues nosotros nos despedimos de todos ustedes. Le damos gracias al Señor por este tema y le pedimos a Dios que dejen sus comentarios, qué les parece, y si tienen alguna duda nos puedan mandar sus comentarios, o si requieren de alguna oración también la puedan dejar ahí, poder estar orando por todos ustedes.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes y que Dios les dé paz. Amén. 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 Bendiciones. Bendiciones. Señor amado, como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.